No podemos concebir nada que no tenga su causa y su comienzo. Y la conciencia no es innata, es adquirida y cambia con la geografía. Y donde no hay lucha se produce la decadencia. Y en el caso de Chile no me refiero a la lucha social, sino a nuestra lucha, a nuestra fuerza tan particular por la tierra en la que nos tocó vivir. Deseamos concordia, pero la naturaleza conoce mejor lo que realmente necesitamos y quiere la discordia a fin de que el hombre se sienta impelido, o sea, con un ánimo tremendo, a un nuevo esfuerzo de sus capacidades y a un desarrollo cada vez mayor de sus facultades naturales. Chile fue... Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que hayan pasado unas buenas fiestas patrias. Y bueno, este video que quiero hacer es para comentar un video, para hacer un comentario de un video que vi en YouTube, que lo estoy compartiendo, ya lo pueden ver, que hizo con la autorización de la autora, eso sí, un video de Josefina, que tiene un canal de YouTube que incluso yo ya había compartido en un anterior análisis de una encuesta, unos datos de ella de una encuesta que ella había realizado en Twitter. Entonces ahora me tomé la atribución y se lo pedí si podía compartir este video, porque lo encontré bastante interesante porque lo subió el 18 de septiembre en relación obviamente a las fiestas patrias. Pero lo interesante del análisis que ella plantea ahí es que se aleja de las visiones más patrioteras de lo que es el concepto de Chile o nación y agrega una variable que yo creo que es clave, la variable geográfica. Ustedes pueden ver el canal de Josefina, bien activa desde el punto de vista político, es cientista político y periodista, y de alguna forma ella también, según lo que uno puede analizar en sus videos, viene más o menos de la derecha, y en ese aspecto me llama la atención porque normalmente dentro de la derecha existe una visión en relación al país como la defensa de ciertos conceptos abstractos y se denominan muchos en ese sector patriotas, ¿ya? Pero creo que este video de Josefina se aleja de esas visiones y no sé si intencional o no intencional, no tengo idea, pero sí se aleja y toma como análisis, hace como un análisis y rescata y propone una visión más optimista, pero rescatando de la variable geográfica, el territorio. Y creo que eso es súper importante porque el patriotismo de derecha, que a veces es muy visceral, cae en un chauvinismo. ¿Qué es lo que es el chauvinismo o chauvinismo? ¿Qué es lo que es eso? Es la exacerbación del concepto patria, que viene de una obra de principio del siglo XIX en Francia, donde uno de los protagonistas de esa obra tenía un apellido del cual deriva la palabra chauvinista. Y es la exacerbación, pero de alguna manera estamos hablando que esta obra fue la época romántica, el romanticismo, y el romanticismo de alguna forma busca rescatar las raíces y de algún punto de vista retomar o destacar la existencia de algún espíritu popular, del espíritu del pueblo, el espíritu unetos, ¿ya? Pero el chauvinismo, que como les decía, viene de una obra en Francia, critica esas visiones porque exacerban lo irracional y busca contraponerlo con el racionalismo y la diosa razón, que busca la prudencia y no exacerbar las emociones. Y en este caso es la emoción por el amor a la patria. Pero esa caracterización de esa obra en realidad ridiculiza a lo que es un sano sentimiento nacional, pero que en la derecha realmente es chauvinismo, es decir, la exacerbación irracional por un amor, vuelvo a la redundancia, irracional por la patria, que en realidad es bastante confuso. ¿Por qué? Porque lo que de alguna manera podría decirse que identifica el chauvinismo es creer que tu grupo humano, es decir, tu etnia, tu nación, etc., es superior a otras y casi existe una predestinación para tu nación,
Y aparte de eso, es muy anti. Es como que todos los problemas que puedes tener tu nación son culpa de otras naciones o de otras variables externas a tu nación. Que uno lo ve mucho ahora, en estos grupos patriotas chilenos, que son muchos en la derecha y que en el rechazo abundan, que en realidad andan buscando teorías de complot y que muchas vienen de Estados Unidos. Muchas vienen de grupos que están haciendo campañas políticas, por ejemplo, de los grupos de Donald Trump o de grupos medios fanáticos religiosos en México, y que meten un patriotismo visceral que en realidad es falso. Y creo que este video, Josefina, recupera una variable que es clásica en el nacionalismo chileno, que insisto, no sé si lo hizo intencionalmente o no, pero de alguna forma tocó un punto que lo quiero destacar, que es la geografía, el territorio. Ese patriotismo chauvinista que está muy fuerte en la derecha, en realidad es un individualismo, ¿ya? Es un amor a la patria, que patria es sinónimo de libertad. Patria es sinónimo de la libertad de un individuo racional que mediante una visión abstracta, lógica matemática, es capaz de resolver los problemas, él solo, para su vida personal y también para la comunidad. Y exacerba las visiones economicistas y exacerba también un materialismo que deriva en consumo, en competencia y en ostentación. Son personas que normalmente terminan siendo muy consumistas, que a veces tienen muy buena situación económica y viven comprándose una casa más grande, un auto más grande, etc. Pero también personas que quizás no tienen los mismos recursos y hacen ostentación de lo que tienen, de lo que van adquiriendo. Por ejemplo, con marcas, con destacar las marcas, las zapatillas, cosas luminosas. Y el denominador común de ambas visiones, con recursos o sin recursos, es la ostentación, incluso bordea el mal gusto, lo chabacano. Y eso es propio de un individualismo visceral exacerbado. Y que todas esas comodidades materiales en Chile, que se dieron gracias a un modelo económico implementado por un gobierno militar, que es real, se asocia ese bienestar material y todo lo derivado de eso, competencia, mercado, materialismo, individualismo, ostentación, se traduce en que, bueno, eso sería Chile. Entonces, de alguna forma, yo defiendo Chile porque Chile es la libertad, Chile es el modelo que me ha dado este bienestar material al cual yo me siento muy y que yo he logrado gracias a mi esfuerzo personal, y a mi trabajo individual, y a mi capacidad racional, a mi inteligencia, pero siempre del individuo. Es decir, el ser humano como centro de toda la realidad. De alguna forma, el individualismo a nivel de comunidad es lo mismo que el egocentrismo a nivel de las personas que exacerban su yo y que llegan a ser demasiado desagradables, narcisos o egocéntricos. En la sociedad ese es el individualismo, donde creemos que el ser humano es lo más espectacular que hay en la creación, lo más espectacular que hay en la tierra, lo más espectacular que hay en la naturaleza, y por lo tanto la miramos casi desde afuera, como de un balcón, y la miramos, y por lo tanto la podemos dominar, destruir, corregir, mejorar, etc. Quizás también de buena fe, pero es una actitud que se traduce en una sociedad que tiene una actitud de dominación con respecto al ambiente, al contexto que nos rodea, que es nuestra geografía. Y a contrario de eso tenemos una izquierda que es colectivista, que se plantea frente a la realidad no partiendo del individuo, sino de un colectivo, que es la suma, de individuos. Pero este colectivismo se fundamenta en el individuo igual. Estoy hablando de una izquierda progresista, que aquí en Chile es la izquierda frente amplista, y esta izquierda se basa también en un individualismo, a pesar de que es colectivista, y hablan del colectivo matapacos, del colectivo de género, del colectivo LGBT, del colectivo. Donde en el colectivo el individuo se diluye, no existe el colectivo, no existen las personas. Entonces en este colectivismo también se fundamenta en un individualismo, porque es un colectivismo que se fundamenta en la emocionalidad, en el yo me siento algo y por lo tanto puedo cambiar mi cuerpo,
cambiar mi aspecto físico, cambiarme el nombre, exigirle al Estado que reconozca eso que yo me siento. Pero ojo, el sentir es una emoción racionalizada. La emoción, por ejemplo, de la rabia, que uno siente algún hecho injusto, por ejemplo, si yo la racionalizo, la transforma en un sentimiento y que es el odio. El odio es la racionalización de la rabia. Y la contraposición al odio es el amor, que también sería la racionalización de algo. Por lo tanto, para que exista racionalización y emociones, hay que partir de la base de que eso lo está sintiendo o percibiendo un ser humano. Nuevamente, el ser humano está en el centro de todo. Nuevamente caemos en el egocentrismo o narcisismo antropológico, que podría decirse que es lo mismo que el individualismo, haciendo la analogía a las personas comunes y corrientes cuando uno se encuentra con personas egocéntricas. En sociedad tenemos una derecha egocéntrica, narcisista, antropológica, es decir, una visión del ser humano como el más pro de la naturaleza porque es racional, y al otro lado tenemos esta izquierda posmoderna progresista donde también se centra en que el ser humano es el más pro de la naturaleza, pero por sus emociones. Y en este video Josefina nos habla de que la emocionalidad en el ser humano, o en otro video creo, no me acuerdo, habla que es el 98%, nosotros somos 98% emociones y un 2% racional. Es decir, nuestra historia de los últimos tiempos, la modernidad, ha caminado en un péndulo que ha ido de una razón al racionalismo, y ahora vamos al otro extremo que es el emocionalismo. Pero ambas visiones son antropocéntricas, donde de alguna forma el ser humano la lleva. ¿Ya? Por un lado, una visión racionalista que mira al contexto que lo rodea. Yo, ser humano, aquí estoy dentro de una casa, con libros, con computador, etcétera, con un cerro, árboles, y yo, si soy un racionalista, individualista, racionalista, abstracto, voy a querer, veo esta naturaleza con una visión de dominación, de que yo voy a conquistar la naturaleza. Y a contrario senso, el colectivismo individualista también, es raro eso, colectivismo individualista, fundamentado en la emocionalidad, se enfrenta a la naturaleza, pero desde las emociones, y propone, por ejemplo, un ambientalismo ecologista exacerbado, donde la naturaleza no hay que tocarla, donde nosotros como seres humanos venimos casi como a ser árbitros de la naturaleza y la vamos a proteger. No la podemos tocar. Y nos transformamos, por ejemplo, en nuestro extremo sur de Chile en un parque nacional, que no se puede tocar. Nuevamente el péndulo viaja del extremo individualista, que exacerba la respuesta individual racional, a un colectivismo individualista que exacerba la respuesta emocionalista a lo que es la realidad que nos circunda. Más allá de esa izquierda progresista, por lo menos, tenemos la izquierda clásica chilena, que es, bueno, en realidad mundial, marxista, pero que el marxismo es esencialmente materialista. El marxismo clásico es científico, materialista y por lo tanto moderno y racional, que se enfrenta nuevamente a la realidad, al ambiente que nos rodea, nuestra geografía, nuestros cerros, nuestros árboles, nuestra fauna, flora, etc. También con objeto de dominación. Dominar la tierra y construir fábricas, industrializarnos, etc. Con un sentido de terminar con la lucha de clase, etcétera, etcétera, incentivar la lucha de clase para después incentivar las contradicciones para después llegar a la síntesis, etcétera. Pero esas dos izquierdas chocan, una izquierda progresista posmoderna bastante individualista, emocionalista, versus una izquierda clásica que es racional, científica, moderna, progresista, completamente moderna. Y que al otro lado tenemos este liberalismo pero colectivista, pero al otro lado tenemos esta derecha individualista, economicista, del mercado, del consumo, etcétera, 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 también materialista y consumista. Pero todas estas tres visiones, esta derecha que hablé, esta izquierda progresista posmoderna y esta izquierda clásica marxista, todos tienen un denominador común: ponen al ser humano en centro de todo. Son egocentrismos, narcisismos antropológicos sociales. Y se olvidan y se enfrentan a la naturaleza y a la geografía, que rescata muy bien Josefina en este video,
se enfrentan con objeto de dominación o con objeto casi de mirarla desde afuera y no tocar nada. Creo que el de rescatar la visión geográfica, la visión del territorio, la visión telúrica de las montañas, del mar, del desierto, de los hielos, es algo propio que ha ido destacando el nacionalismo chileno. Y que hace una síntesis y que se enfrenta a estos extremos, y que supuestamente el nacionalismo es extremo, pero que en realidad el nacionalismo clásico chileno no tiene nada de extremo, sino que es sensato, porque es una forma de proponer una respuesta que sintetice el valor del pueblo o nación como algo que no es solamente la sumatoria de individuos, que es el colectivismo, ni tampoco el individualismo exacerbado, sino que el pueblo con un etos propio, donde sus valores principales son la tradición, la cultura, la intuición, el pensamiento, que son temas más humanistas, no tan científico, lógico, matemático, abstracto, sino que son experiencias vitales y reales en el territorio donde se desenvuelve el pueblo. Y el pueblo, al no ser el individuo, que en este caso sería la persona humana, es un ente totalmente particularísimo con un etos propio. Y ese pueblo es esencialmente irracional, es decir, es una fuerza potente, que cuando puede arrasa con todo, pero también tiene algún espíritu constructivo. Es un etos. Ese pueblo está condicionado principalmente, ese alma del pueblo está condicionada principalmente por su geografía. Y se da en los contextos más particulares en toda la Tierra. Y eso no es chauvinismo, porque no es un anti, no es ir a buscar nuestros problemas, causa nuestros problemas en otros frentes, en Venezuela, en Cuba y en todas estas exacerbaciones que se hacen en cierto patriotismo chauvinista, que es manipulado por los políticos. El nacionalismo sincero, no es abstracto, es existencial, de un pueblo en su territorio. Y ese territorio es nuestro contexto, donde el ser humano ya no está fuera de la naturaleza, mirándola afuera para aprovecharla, los recursos, y por eso se habla de los recursos naturales, como si fueran algo que puede ser manejado, destruido, modificado, ni tampoco como una visión ambientalista, ecologista, fanática, que mira la naturaleza casi como no tocarla. Es un equilibrio. Nosotros vivimos en un espacio-tiempo. Vivimos y nos desarrollamos en un espacio y en un tiempo determinado. De alguna forma, Mario Góngora hablaba y decía que rescataba de Martin Heidegger que su filosofía reconocía la convergencia ontológica entre el ser y el tiempo. Es decir, el ser es el tiempo. Y el tiempo nosotros lo conocemos por la historia. Es decir, la historia es la percepción es la forma de captar el ser. Y esa historia ocurre en nosotros, el presente, el pasado y el futuro en cada uno de nosotros, pero en un espacio determinado. En un ser y estar. Tal cual como lo dicen en el inglés el verbo ser, porque no tienen el verbo estar, sino que tienen el to be, ser y estar. Nosotros tenemos dos verbos distintos para decir que somos y estamos. ¿Y estamos dónde? En un territorio, en una geografía, con un espacio determinado. Esa intuición que no es tan racional, que insisto, la razón es importante, pero el racionalismo es el extremo y todo explicarlo racionalmente abstracto, que es los últimos 40 años de este país, que fue un economicismo materialista exacerbado, que nos llevó al consumo, a la ostentación, al mal gusto, etc. Y tampoco el emocionalismo, la emoción es importante, pero no el emocionalismo, la exacerbación de las emociones que terminan en un moralismo que empieza a perseguir a las personas si es que usted no miró a un perrito con ternura y lo tildan de un facho frío y etc. El intermedio es rescatar esa naturaleza, y el nacionalismo chileno de alguna forma lo hizo, pero de manera intuitiva. Los historiadores chilenos post siglo XIX, Francisco Antonio Sena principalmente y Alberto Edward, siempre fueron criticados por los positivistas, los historiadores positivistas, que son racionalistas y que son empíricos. Los acusaban de intuicionistas, que se basaban mucho en la intuición, ¿ya? Que mucha intuición y poco trabajo serio, podría decirse.
Pero esa intuición es muy importante rescatarla. Hay un texto muy interesante de Hugo Herrera sobre Francisco Antonio que lo quiero también analizar y subir, y el rescate de la intuición frente a la lógica matemática, por ejemplo. Y de algún punto de vista, ese nacionalismo es muy importante de rescatar porque, insisto, de manera intuitiva va percibiendo el desarrollo de este pueblo, de esta nación, en este espacio y tiempo determinado, en este tiempo histórico, pero también en el territorio. Y si recordábamos a Heidegger, como decía, ser y tiempo, el tiempo es el ser. Es nuestra forma de existir. Haciendo una analogía, un pez cuando está en el agua, no ve el agua, vive. Nosotros de alguna manera vivimos en el agua, pero el agua para nosotros es el tiempo. Y tenemos la capacidad para cuestionarnos qué es el tiempo. No vemos el tiempo, pero percibimos el tiempo. Y el tiempo sería el ser. Pero se da en un espacio geográfico determinado. Un ser y un estar. Tengo un texto que subí a mi página reflexionnacional.cl para que lo puedan ahí leer, donde trato de rescatar los conceptos de ser y estar. Que es algo muy propio de nuestro lenguaje. Y ojo, también Heidegger decía que en el lenguaje habita el ser. Es la morada del ser. Nuestro lenguaje nos condiciona. Lo heredamos de nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, los que nos criaron. Y nos transmitieron una forma particularísima de percibir el ser. Le dieron nombre a cosas que estaban viendo en la realidad. Porque de alguna forma nosotros somos como una lámpara que va iluminando un espacio. Y van apareciendo entes y les vamos dando conceptos. Y esos conceptos que están definidos en un lenguaje, un concepto, es decir, computador, o sauce, o picaflor, tú lo heredas por el lenguaje que te lo entregan tus antepasados. Pero eso se dio en un espacio geográfico determinado. Si te enseñaron lo que es el concepto cordillera es porque tus ancestros se desarrollaron viendo la cordillera. El Cerro del Plomo, que a mí me encanta. Por eso es muy importante este video que planteó Josefina destacando, habla también del pueblo, habla también de los beneficios que nos ha dado y habla de lo duro que ha sido nuestra tierra, que condicionó un carácter nacional austero, de trabajo, de esfuerzo, que se enfrenta a la realidad dura que es la muerte. ¿Por qué? Porque estamos constantemente por una naturaleza que nos desafía. Y la vida más auténtica, plantea Heidegger, es esa vida que reconoce lo único que tenemos concreto, que es la muerte. Lo único que sabemos que nos va a pasar que es la muerte. Y vivir de acuerdo a esa realidad es una vida auténtica. No significa buscarla de manera imbécil, como lo hacen muchas personas que buscan hacer cosas extravagantes por adrenalina, sino que te lleva a la vitalidad, a reconocer el valor de la vida. Porque si tú sabes lo que es el no ser, la no existencia, la muerte, porque tu naturaleza te la va recordando día a día, año a año, con terremotos, con volcanes, con inundaciones, con un mar bravo. Pero ojo, tenemos una fauna que no nos mata, como dice Josefina. Animales que conviven con nosotros. Podemos salir al campo y no nos va a matar una cobra, ni una boa. Entonces muchas personas cuando son inmigrantes, les cuesta habituarse acá. Pero nosotros estos últimos 40 años nos hemos alejado del territorio y estamos preocupados del consumo, de la vida urbana, de vivir con comodidades que nos alejan de los ciclos naturales de la naturaleza. Que nadie está diciendo que uno se tiene que volver ermitaño. Insisto, no hay que irse a los polos, sino que una adecuada convivencia y visualización de tu espacio. Vivimos y partimos a veces de las ciudades, de comunas extremas en Santiago, por ejemplo, de la Florida, por ejemplo, tomas el metro y te vas por el subterráneo y no ves tu paisaje, no lo ves, hasta que llegas al lugar de trabajo y vuelves a salir de un túnel y saliste de un mundo a otro. De que desde la Florida veías el Cerro San Ramón y desde Las Condes estás viendo el Cerro del Plomo, pero no viste lo que pasó entre medio. Ese mecanicismo utilitarista que nos ha dado muchos beneficios materiales, también olvida nuestra existencia en el territorio, en el paisaje. Quizá por eso es tan importante tener un tren que nos permita viajar y contemplar
los videos que yo he tratado de ir haciendo, siempre trato de hablar con personas. Hoy día, más ratito, tengo una entrevista a un astrónomo y le voy a preguntar sobre nuestra relación de la astronomía con nuestra geografía. Nuestra geografía marca nuestra existencia, nuestro clima. Uno cuando se despierta en la mañana, un día nublado, te marca tu día. Pero si hay un día hermoso, soleado, marca tu día también. Bueno, nuestro territorio, una sequía, una abundancia de lluvia, frío, calor, pero nuestro clima mediterráneo del Valle Central, donde se desarrolló principalmente la nación y que después se fue expandiendo geográficamente durante el siglo XIX hacia el norte desértico y conquistar el extremo sur de la selva fría lluviosa. Pero este país surgió en el Valle Central, un clima mediterráneo que se da principalmente aquí, en Sudáfrica, en algunas partes de Argentina, Mendoza, en California, en el mismo sur de Europa mediterráneo. Un clima único, único. Y esto no es chauvinismo, porque el chauvinismo estaría diciendo, no, es que los marxistas y no sé qué cosa, y aquí defendemos la patria, que es tu libertad. No es tu libertad, es tu geografía, es tu territorio, es tu paisaje. ¿Porque tenemos que defender un derecho de propiedad jurídico? No, es porque esa geografía determinó la forma de percibir el ser de tus ancestros, de cómo se enfrentaban a la realidad, y así como una persona en las pampas de los Urales también se enfrentó a las pampas y a las planicies, donde corrían con caballos como los mongoles y Genghis Khan. Bueno, nosotros tenemos nuestra forma particularísima de enfrentarnos a la tierra, y es tan valiosa como la de Genghis Khan, tan valiosa como un suizo en los Alpes suizos, tan valiosa como las personas, los beduinos en el Sahara. Esta realidad debe ser rescatada, debe ser valorada y que perviva y pueda ser transmitida a las futuras generaciones como casi, podríamos decir, un patrimonio de la humanidad. De alguna forma, este concepto de la geografía, el territorio, tan abandonado por las visiones abstractas, materialistas, que se encierran en oficinas con edificios de vidrios de los economicistas, donde incluso personalmente yo me desenvolví. O sea, yo vivía en pleno la ciudad, en un ambiente de edificios de vidrio y en pleno centro comercial de Las Condes, empresarial de Las Condes. Pero es tan frío, a la larga. La exacerbación de la lógica abstracta, materialista y consumista. No hay que irse al extremo sur de Chile y contemplar la naturaleza como, de alguna forma, como un acuario. Nadie se toca. No, el punto medio. El punto medio. Y ese punto medio el nacionalismo lo desarrolló. Ustedes lo pueden tener, por ejemplo, acá, la historia de Chile de Francisco Antonio Encina. Estos fue unos libros que salieron durante los 80. Yo creo que muchas familias los tienen en su casa. Quizás Josefina lo tiene en su casa y lo leyó. No tengo idea. Pero ahí se destaca el ambiente físico. La fusión entre una inmigración española de origen germánica gótica con un pueblo mapuche, principalmente mapuche, pero también otros pueblos, de una rica cultura bélica. Y se desarrolló un pueblo particularmente llamativo en este planeta llamado Tierra. Bueno, ¿para qué decir raza chilena de Francisco Antonio Encina? Bueno, acá yo tengo la historia de Chile de Francisco Antonio Encina, la del año 52, editorial Nacimiento, porque la de Ercilla salió en los años 80 por la revista Ercilla, tiene 34 tomos. Los primeros tomos son súper interesantes, el 1 al 4. La historia de Chile, esta es la versión original de lo que tiene 20 tomos de la editorial Nacimiento del año 52, también obviamente de Encina, que esta es me la compró mi viejo cuando yo estaba como en séptimo básico. Este libro es re interesante también. Dice, La venganza de la geografía. De cómo el contexto geográfico y las realidades naturales de los imperios y las naciones siempre fueron determinantes en los conflictos internacionales. Serán la distribución del espacio, el clima y otras circunstancias exclusivamente físicas los parámetros que definirán el devenir de las diferentes regiones mundiales durante el próximo siglo XXI. Pero aquí tampoco con fines imperialistas, sino que recuperar, exigir lo mínimo de que esta realidad
geográfica que nos determina en nuestra personalidad es vital de mantener. O bueno, este clásico, Chile o una loca geografía de Benjamín Subercaseaux. O el Fisonomía Histórica de Jaime Zaguirre, Fisonomía Histórica de Chile. O por ejemplo, este libro que es más actual, Tierra y Pueblo de Carlos Videla. Tierra y pueblo. Bueno, quizás se podría haber profundizado mucho más el concepto de tierra acá en el libro. El valor geográfico de nuestro territorio. Bueno, a mí personalmente me encanta la geografía. Los mapas. Quizás ahí tengo conflicto de interés. Pero insisto, este video de Josefina recuperó eso. Recuperó el concepto de la geografía del territorio, de la flora, la fauna, que nos marca. Es nuestro contexto. Cuando uno se enfrenta a algún problema con alguien y dice, no, es que él le cuenta una historia. Y uno dice, no, pero ¿cuál fue el contexto? ¿En qué contexto se dieron las cosas? Bueno, el contexto de nuestra vida como ser humano en la Tierra es la geografía, el clima. La geografía, una pampa o una zona montañosa, un desierto, o viviste en una ciudad totalmente urbanizada, con edificios, con mucho cemento, con vidrios. Hay personas que viven también mucho en ciudad y le encantan las calles como Pedro de Valdivia, ahí en Providencia, bien arboleadas, con edificios bonitos, arquitectura. Pero esa arquitectura y esa mancomunión entre la naturaleza, los árboles y los edificios, las casas, cuando tienen sentido estético, tienen un sentido de equilibrio con el contexto. Ahí está lo bello. Más que el bien y el mal que solamente se pregona de los humanos, ajenos al contexto. Lo bello se pregona de una obra de arte hecha por un ser humano. Puede ser una persona bella, pero también un animal es bello, un árbol es bello, una cordillera, un amanecer, un atardecer, una lluvia es bella. El concepto de belleza es mucho más completo que el concepto de bien que solamente se pregona por el ser humano. Y ese concepto, donde se pone el ser humano en el centro, es propiamente moderno. Racional o emocionalista, que sería lo posmoderno, pero donde el ser humano es el centro. Y esa visión de exacerbación de ese humanismo es, yo creo que uno de los problemas que está viviendo nuestra sociedad occidental, y en este caso Chile, que nos lleva a tener visiones ideológicas, ideología, idea, viene de razón, ser humano, es decir, matándonos por visiones donde el ser humano está en el centro, y nos olvidamos de ese equilibrio, no exacerbación ni negación de la persona humana, no, equilibrio, un ser humano dentro del contexto de la geografía y la naturaleza. Nación es nacer, es naturaleza, y que derivan también de una inicial G, que es GN, que también es la fuente de gentil, genuino, gente. La gente, gentil, genuino, tienen la misma raíz que nación, naturaleza y nacer. Es decir, lo genuino es el equilibrio de un ser humano dentro del contexto de la naturaleza, no fuera racional, mecánico, controlador, explotador de naturaleza, ni menos esta realidad actual virtual, que ya ni siquiera es natural y ni siquiera es racional, sino que está en un abstracto que es el mundo virtual, que podrían ser estos canales de YouTube, por ejemplo, sino también la especulación financiera. O sea, superamos el materialismo por un postmaterialismo abstracto, que es pura abstracción. Pero ojo, es la abstracción matemática lógica, que si nos tomamos la matemática, por ejemplo, es el mundo de los unos. Con el 1 más 1 te da 2, 2 más 1 es 3, 3 más 1 es 4. Y en esa lógica abstracta financiera, el 0 te sirve para multiplicar. Del 9 pasas al 10, es decir, el 1 más un 0 te multiplica. Y el 1 más 2 ceros te multiplica, es un 100. Pero también el 0 es la nada. O sea, tiene un fin de ser, de multiplicar, pero también de nada, porque está entre el 1 y el menos 1, es la nada. El cero es el todo y la nada. Y el ser es el ser y la nada. Y el ser vive, o sea, habita
el lenguaje. Y el lenguaje es la forma en que nosotros le vamos percibiendo cómo el ser se despliega, como somos una linterna que va iluminando el ambiente, está todo oscuro y nosotros vamos iluminando el ambiente y vamos detectando entes. Y por ahí, por nosotros viaja el ser que le da el ser a esos entes. Pero cuando a ti te enseñan un lenguaje, te están dando ese código de muchas personas que de tu comunidad nacional, en un ambiente geográfico determinado, en un espacio-tiempo determinado, en un ser y estar, ya han percibido y han definido y te lo han legado. Te lo han legado en el lenguaje. Por eso es muy importante hablar bien. Por eso es muy importante tener mucho lenguaje, muchas palabras, mucho conocimiento de palabras y usar la mayor cantidad posible de palabras. Porque son la forma en que el ser se despliega. Es decir, es pura vitalidad. Es pura existencia. Pero existencia en un contexto donde el ser humano es uno más. El existencialismo no es un humanismo, como decía Heidegger también. Ser y estar. Convergencia ontológica entre el ser y el tiempo. Historicidad en un espacio determinado geográfico que condiciona a este ser humano y le hace ser un ser ahí. Un ser en el mundo. Donde se relaciona con otros seres humanos, pero también con la geografía que lo condiciona. Pero como uno más. No como el más pro-racional, economicista de mercado, por decirse algo, ni tampoco el más pro-emocionalista que cree que todas sus emociones son lo más importante que hay que proteger en la existencia. No. Es el equilibrio. Y eso creo que es la fuente de un nacionalismo de base. Recuperar la geografía, el paisaje, lo telúrico, el territorio, recorrer Chile, relacionarse con su pueblo, pero un pueblo en un contexto, relacionarse con su nación, pero una nación en un contexto geográfico. Chile primariamente, creo yo, es su geografía. Y nuestra geografía nos determina y va generando una cultura y un pensamiento, tradiciones y visión de mundo y un lenguaje particularísimo que se da entre cordillera y mar, entre desierto y hielos, en un lugar muy específico de este planeta Tierra. Así que le agradezco a Josefina este video porque removió a una derecha chauvinista que usa y abusa, sobre todo los políticos de derecha, del concepto de patria. Y que termina siendo despectivo por algunas otras personas que terminan haciendo actitudes despectivas contra ese patriotismo. Y algunos terminan exacerbando un nacionalismo barato, conflictivo, y que ensucia una visión nacionalista, existencialista, de base, que solamente busca enarbolar las banderas del derecho a que se pueda mantener en el tiempo y transmitir una forma de percibir el ser en el mundo particularísima de esta tierra. Habla de la inmigración, habla del valor de la inmigración, pero también de la inmigración europea, que nos trajo la cultura occidental, la fusión con lo autóctono. Pero insisto, rescata nuestra geografía, nuestra flora y fauna y nuestro territorio. Y para terminar, me he alargado mucho, acuérdense, por ejemplo, yo me crié, por ejemplo, viendo la tierra en que vivimos, los años 80. Era la tierra en que vivimos. No es vivimos en la tierra. Vivimos nosotros, yo, ser humano, vivimos en la tierra. No, la tierra en que vivimos. Y si ustedes ven esos programas, que varios están en internet, se pueden dar cuenta que es conocer nuestra geografía. Muy pocos seres humanos aparecían en los videos. Y después pasó en los años 90 a los otros programas, por ejemplo, Tierra Adentro, bueno, al sur del mundo, que fue la transición entre estas dos visiones, Tierra Adentro, e incluso este programa del señor Saavedra que recorre Chile, o estos programas de comida, recomiendo Chile, etcétera, que también tienen su valor, pero si se fijan, ahí salen las personas. Es un rescate al individuo humano o a la persona humana que se despliega en un territorio y genera cultura culinaria o cultura, no sé, lo que sea, artística, lo que fuera.
Son visiones distintas. La geografía como primordial o la persona como primordial. Yo creo que es un equilibrio. Pero en este mundo demasiado antropocéntrico, demasiado racional y emocionalista, ambas dos características del ser humano, racional o emoción, pero ¿de quién? Del ser humano. Esta es exacerbación antropocéntrica, que se ha ido este péndulo demasiado hacia el antropocentrismo individualista, o va a volver a un colectivismo también materialista, por ejemplo marxista, que niega de la espiritualidad humana. Yo creo que el péndulo hay que agarrarlo aquí en la mitad y llevarlo a un sensatez y un equilibrio entre geografía, contexto, naturaleza y las personas que se desenvuelven en ese espacio ya previamente existente. Que nosotros, eso sí, le damos sentido, pero nos condiciona. Nos condiciona. Y eso es importante rescatar, valorar, y agradezco obviamente este video de Josefina que vino a zamarrear nuestra, por lo menos mi conciencia, mi visión, y de verdad creo que es muy valorable que lo puedan ver. Así que eso, les agradezco, me alargué un poco, pero creo que es importante mencionarlo. Vengo ahora con una entrevista con un astrónomo, vamos a hablar de la geografía y la astronomía, la estrella, así que los dejo cordialmente invitados. Chao, que estén bien.